Seguimos en el noticiero popular de Barricada TV en el segundo bloque. Como les decíamos en el primero, se pueden comunicar también a través del mail a barricadatv@gmail.com. Y ya estamos con el entrevistado. Buenas noches, Juan Mazzoni. ¿Qué tal? Bienvenido. Él es estudiante de la Escuela Técnica 24 y también pertenece a la agrupación Simón Bolívar, que está dentro de La Voluntad también. Así es. Bueno, bienvenido. Bueno, queríamos charlar un poco con vos para que nos cuentes. Hay una frase que tienen ustedes en una bandera que nos resulta interesante, que habla de la privatización de la educación, también es el ajuste al pueblo, ¿bien? Que ha salido en distintas movilizaciones como uno de los estandartes. Entonces, nos interesaba que nos contaran un poco desde tu lugar de militancia, desde la misma agrupación, cuál es el diagnóstico que hacen respecto de la educación, de la situación de la educación en el gobierno de la ciudad y a su vez también en la provincia de Buenos Aires, que tienen presencia. Bien. Sí, la bandera es una bandera una frase en realidad que impulsamos desde la Simón Bolívar en los colegios en los cuales nuestros compañeros conducen el centro de estudiantes. La impulsamos como consigna principal, digamos, que encabece todas las movilizaciones y las distintas movidas que hagamos del movimiento secundario, porque entendemos primero que hay un proceso privatizador en curso en la ciudad de Buenos Aires, que es donde esta bandera se ha hecho presente, un proceso privatizador desde comienzos del macrismo, digamos, o por lo menos desde que la lucha del movimiento secundario viene teniendo relevancia, que es a partir de estos últimos años, y al mismo tiempo creemos que ese proceso privatizador está enmarcado y va en la misma sintonía que un proceso de ajuste que hoy en día se vive a nivel nacional, impulsado desde el gobierno nacional, que también tiene o que defiende los mismos intereses que defiende el gobierno de la ciudad aquí en esta jurisdicción, ¿no es cierto? Entonces un poco el significado es ese, tratar de enmarcar la lucha por la educación pública que estamos dando como estudiantes secundarios en una lucha popular, de la cual participan otros sectores, como son compañeros que pelean por la vivienda digna, por mejores condiciones salariales y demás. Creemos que estamos todos en la misma sintonía, todo al mismo lado, y queremos un poco expresar esa afirmación que nosotros tenemos. En el caso de ustedes, bueno, transitan las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, en tu caso particular acá. ¿Cuál es la situación en cuanto a las condiciones edilicias de cada una de las instituciones, o sea, de las escuelas, en cuanto a infraestructura, que es uno de los grandes reclamos que viene arrastrando el gobierno de la ciudad hace ya años, desde que Macri está en el mismo? Así es. Nosotros hoy en día, lo que es el movimiento secundario, estamos levantando un pliego de reivindicaciones que básicamente hoy en día tiene 4 puntos elementales, diría yo. Uno de ellos es un plan de obras que vaya primero por la refacción de los establecimientos que hoy en día se están viniendo abajo en muchos puntos de la ciudad. En segundo lugar, por la ampliación de los establecimientos, porque hay una reforma educativa en curso que lo que hace es agregar carga horaria en las distintas currículas, en los distintos sectores de educación media de la ciudad, y obviamente al agregar carga horaria se necesita más espacio para cursar, y el gobierno de la ciudad no contempla esa necesidad. Por lo tanto, bueno, se puede ver que hay aulas container en algunos colegios de la ciudad que son completamente insalubres para cursar. Entonces, en segundo lugar, estamos pidiendo la ampliación de los colegios, y en tercer lugar, pedimos la construcción de nuevos colegios, porque se puede, creo que todos sabemos a esta altura que a principio de año hubo 17.000 chicos que se quedaron sin vacante, producto de una desidia de parte del gobierno de la ciudad en cuanto a lo que es infraestructura en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, de esos 17.000 chicos, más de 5.000 son de educación secundaria. Nosotros pedimos que se construyan nuevos colegios, sobre todo en la zona sur de la ciudad, que es la zona que más sufre la falta de establecimientos, no solo para los secundarios, sino para todas las etapas de educación, para primaria, para jardín y demás. Se da como una especie de contradicción, si se quiere, donde por un lado faltan espacios en condiciones, a su vez también se pretende subir la cuota de horaria para ciertas materias, pero también, por ejemplo, tuvimos el caso de la materia de historia, donde se decidió sacar como parte de la obligatoriedad para ciertos años. ¿Cuál es la concepción desde su punto de vista que tiene el gobierno de la ciudad, ahora particularmente el gobierno de Macri, de la educación? ¿Cómo la lleva adelante?
Y mirá, nosotros, te decía, estamos levantando un pliego de reclamos que son 4 fundamentalmente. Bueno, uno era este tema de la infraestructura. En segundo lugar, estamos levantando un reclamo que es en contra de las prácticas profesionalizantes, que si bien no parte del macrismo, el macrismo la lleva adelante con mucho entusiasmo, que básicamente es en los colegios técnicos hacer a los estudiantes del último año cursar una materia en empresas privadas o públicas de manera gratuita, o sea, terminar al fin y al cabo siendo una mano de obra gratuita en las distintas empresas, reduciendo además la posibilidad de hacer pasantías y demás. Después estamos reclamando por la identidad de las escuelas artísticas, porque el gobierno de la ciudad las está vaciando y pretende destruirlas a raíz de una serie de medidas que está tomando en su contra. Entonces, en ese plano, cuando uno analiza la situación general, nosotros el balance que hacemos es que hay una privatización en curso, que es inminente, que se da de manera progresiva, porque si se hiciera de un día para el otro, ¿no es cierto?, yo creo que obtendría una resistencia mucho mayor todavía y mucho más firme, pero de todas maneras yo creo que a esta altura es evidente, a todos estos reclamos que nosotros estamos levantando, se le pueden sumar una serie de cuestiones que son, digamos, muy claras, como por ejemplo, puede ser el cierre de curso que se viene dando hace muchos años en la ciudad, como puede ser el Instituto Evaluador, que ahora se está impulsando, que ya fue votado en la legislatura, no solo por el gobierno de la ciudad, sino que ha sido en complicidad con los principales partidos de la legislatura, como es el Frente para la Victoria y UNEN. Sumado a eso se puede ver también los miserables aumentos docentes que vienen teniendo justamente los docentes y también los auxiliares en materia de educación, todos los trabajadores. Entonces, el análisis que hacemos básicamente es que es un proceso privatizador, que lo que quieren es destruir la escuela pública en pos de fortalecer a la privada. Me interesa detenerme en uno de los puntos que vos planteabas respecto de la situación de los docentes. O sea, es sumamente interesante analizar desde el lugar del estudiantado cómo se ve esa lucha por las condiciones salariales, las condiciones contractuales, que es una lucha que este año tuvo mucha fuerza, fue bastante radicalizada a principio de año, fueron muchos días sin clase, producto del paro en la provincia de Buenos Aires, y que bueno, se llegó a un acuerdo, más o menos quedó en algún punto resuelto, pero los conflictos salariales son centrales. ¿Cómo acompañan desde su lugar la lucha de los docentes? Y codo a codo. En la provincia de Buenos Aires, nosotros como Simón Bolívar, como agrupación, tenemos compañeros en distintos partidos del conurbano que viven materialmente la realidad de la educación allá y están en contacto permanente con los docentes y con los, ya te digo, trabajadores de la educación, le decimos nosotros, que son auxiliares y demás. Y en este verano, previo al inicio de clase, donde se dio una huelga ejemplar de parte de los docentes, nosotros por supuesto apoyamos esa lucha que han dado, esa lucha que siguen dando, que creo que tiene que servir un poco como ejemplo para toda la sociedad de cómo se enfrenta, digamos, a un gobierno que defiende intereses, obviamente, de los grandes grupos económicos y demás, que lo que quiere hacer es avanzar sobre todo lo público, sobre lo que es de todos, en este caso de la educación, y lo hace de la mejor forma que encuentra, que es reduciendo los salarios año tras año, aumentándolo de manera subinflacionaria, con lo cual los docentes hoy en día tienen que estar a las corridas para poder sobrevivir, y eso genera obviamente, primero, malas condiciones de vida para los docentes, porque obviamente no es muy sano que digamos tener que estar corriendo todo el día, y en segundo lugar, también, que es algo también muy grave, una mala calidad educativa, porque imagínate que si los docentes tienen que estar permanentemente corriendo y no tienen posibilidad de preparar las clases como corresponde, la educación de todos nosotros sale perdiendo también. Entonces, apoyamos en ese sentido
lo que es la lucha docente y peleamos codo a codo con ellos por el mismo objetivo. Bien. Ustedes como parte de la Simón Bolívar integran también La Voluntad y hace poco se presentó un documento en el cual es producto de la articulación con otras organizaciones políticas como la Organización Libres del Pueblo, Ferroviarios por la Liberación, bueno, La Voluntad, el nombre del documento se llama Hacia la Unidad Política por la Liberación Nacional y Social y la segunda y definitiva Independencia de Nuestra América. Lo que nos interesa ver es un poco conocer, como agrupación política que se está formando, cuáles son los grandes ejes que se proponen en ese documento a nivel de distintas políticas que se puedan llevar adelante, distintas iniciativas y particularmente cuál es su criterio respecto de las políticas públicas en materia de educación. Bien, sí, la Simón Bolívar, digamos, para aclarar en ese sentido, es la pata juvenil de lo que es la corriente política La Voluntad, que ahora está llevando adelante un proceso de fusión con estas tres otras organizaciones que son Convocatoria por la Liberación Nacional, Ferroviarios por la Liberación y la OLP, como vos bien dijiste, que es una fusión que se va a formalizar de manera definitiva el 17 de octubre, un día muy significativo para todo nuestro pueblo, en la sede de ATE Nacional, ya de paso voy avisando, que es ahí por Belgrano Belgrano y Jujuy más o menos. Y sí, digamos que ahora estamos llevando adelante un proceso de discusión con muchos compañeros de distintas partes del país, compañeros nuestros que están viajando permanentemente para terminar de conformar, digamos, el bloque que va a entrar en este proceso de fusión. Y bueno, nosotros obviamente levantamos una serie de ejes en materia de educación y en realidad en lo que es la política más en general, que obviamente apuntan a defender a la clase trabajadora, a defender a las grandes mayorías y obviamente a entender a la Argentina y al proceso de transformación social que nosotros queremos dar en la Argentina como un proceso enmarcado en un proceso más amplio, que es un proceso latinoamericano, que bueno, del cual Venezuela viene siendo el faro, si se quiere, o el principal foco ahora, pero que aspiramos a desarrollar en Argentina algo que vaya en el mismo camino. Obviamente, no digo con esto traspolar lo que es la realidad venezolana en la Argentina, por supuesto que no, hay características nacionales que hay que tener en cuenta, por supuesto, pero sí entendemos que un poco el camino en algún punto es ese. Nosotros hoy en día apostamos a la unidad, por eso mismo estamos realizando este acto de fusión y tras ello vamos levantando lo que son las reivindicaciones, primero el movimiento obrero, porque entendemos la centralidad del movimiento obrero y la importancia que juega estratégicamente en este país, por lo tanto aspiramos a construir dentro del movimiento obrero un movimiento, digamos, diferente al que plantea la burocracia sindical, apostando a la democracia en los sindicatos justamente y a erigirse como un actor combativo que enfrente a las políticas que van en contra de los trabajadores. Aspiramos al mismo tiempo a desarrollar lo que es la lucha por los derechos de la mujer, tanto digamos, reconociendo los derechos de igual forma que se reconocen los del hombre, digamos, no siendo desigual en el trato, tanto en el ámbito del trabajo y demás, por el aborto libre, seguro y gratuito, contra la trata de personas y esa serie de reivindicaciones que se levantan permanentemente. Estamos además trabajando en distintos territorios de lo que es el país, ahora fundamentalmente en lo que es el conurbano y bueno, la capital federal, obviamente peleando por la vivienda digna de todos los argentinos. Entendemos que ese también es un punto fundamental a trabajar. Y bueno, vamos en ese sentido, ¿no es cierto? Como dice el título del documento, buscando la independencia, la segunda independencia
definitiva de nuestro país y nuestro continente, porque ya digo, entendemos que es un proceso regional y al mismo tiempo buscando que se consolide, digamos, una fuerza revolucionaria en el país que pueda cambiar o torcer el rumbo en el que viene lamentablemente sumido el país a causa de la primacía de los intereses de los grandes grupos económicos, de la clase dominante.